Desde R&M, Recuerdos y Momentos, agradecemos a quienes hacen posible esta realización. R&M, Recuerdos y Momentos. No hay frontera imposible de atravesar cuando se pone todo y más por concretar un proyecto. Es docente y madre de familia, pero es reconocida en Gualeguaychú como una referente en maratón femenino desde 2004 a 2019. Con logros provinciales, nacionales e internacionales. Con la humildad de los grandes y sin esperar podios, hoy, ya sin competir, sigue entrenando con la misma pasión. Nuestra invitada de hoy, Gabriela Almada. Hola Gaby. Hola, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Estoy feliz de compartir este tiempo con vos. Muy bien, y nosotros también estamos felices de que puedas estar aquí porque creo que es de destacar el esfuerzo y el compromiso cuando alguien se posiciona y elige un objetivo y hacia allí apunta y busca el resultado. Pero ese resultado llega a través de un trabajo. Entonces creo que en este mundo de hoy es bueno destacar esos valores, ¿no? Sí, la verdad que sí. Una de las cosas que me ha caracterizado siempre es que soy de perseguir mis sueños y mis objetivos hasta el final, ¿sí? Nunca desisto, que eso también es una cuestión que heredé. Es un valor. Un valor que heredé de mi familia. Era algo que me enseñaron mis papás. Desde niña fue así. ¿Cómo fue tu vida de niña? ¿Qué recuerdos tenés de esos momentos? Hermosos, porque crecí en un hogar muy pobre, con mucho amor. ¿En qué barrio? En el barrio Pereda, en un tiempo, vivimos un tiempo en Ceibas, porque mi papá trabajaba en caminos, haciendo caminos en esa época en Techín, y se iban trasladando y vivimos varios años en Ceibas mientras decían la ruta 12 y la ruta 14. Y después nos trasladamos acá y vivimos, porque se compraron una casita acá, y vivimos en el barrio Pereda desde que yo tenía 6 años, así que mi infancia transcurrió ahí, frente a la Quinta de los Molinari. Fui a la escuela de jornada completa Francisco Ramírez, de la que guardo los más lindos recuerdos de mis compañeros de infancia. Es más, tengo un grupo de WhatsApp con ellos hasta el día de hoy.
Y bueno, y mi familia por ahí no me pudo dar cosas materiales importantes, pero me dio valores muy importantes, como por ejemplo el valor al estudio. Te cuento una cosa así, por ejemplo, en un momento mi papá se queda sin trabajo y estuvo muchos meses sin trabajar. En una familia humilde eso es terrible. En mi casa faltaban un montón de cosas y sin embargo no me dijeron, bueno, no vayas más a la escuela, porque yo en esa época ya venía al secundario y venía a la escuela normal. Ese no fue el planteo. Mi papá me dijo, nos sentó en la mesa y dijo, bueno, esta es la situación que tenemos y la tenemos que enfrentar como familia, y Gaby, vos vas a tener que ir caminando a la escuela. Vivíamos a 5 kilómetros porque es la distancia que hay de la escuela normal a mi casa, y nunca lo objeté, lo hice, y hoy agradezco esa decisión y esa decisión valiente de mi papá. Porque yo como mamá pienso hoy que le debe haber partido el corazón haberme dicho eso aquel día. Sí, pero los enfrentó a la realidad, tal no cual, los hizo vivir en una burbuja. Tal cual, pero me pienso también y digo, cuántas veces uno trata de taparle la realidad a los hijos, ¿no? Qué acto de valentía. Y bueno, creo que eso también ayudó a que yo me superara día a día, y siempre fui una estudiante súper dedicada, nunca me quedaban materias, trabajé muchísimo en el profesorado. Por ejemplo, cuando empecé a estudiar para maestra, también tuvimos otra situación de crisis económica, era la época de Alfonsín, no sé si te acordás, con aquella hiperinflación que no podíamos comprar los apuntes, no podíamos ir en colectivo, porque si venía en colectivo a la vuelta me tenía que ir caminando porque no alcanzaba, porque ibas a subir al colectivo y salía el doble. A ese estado habíamos llegado, y bueno, más la situación económica de mi casa, así que fueron situaciones difíciles, pero ellos me respaldaron siempre y siempre estuvieron, y siempre desde el amor. Y además también creo que de lo que estás destacando es un poco la siembra que recibiste de lo que es el sacrificio, ¿no? Tal cual. De lo que es a su vez asumir la responsabilidad de acompañar a los seres queridos, ¿no? Tal cual. Por ejemplo, mi familia es una familia numerosa. Éramos 7 hermanos. En el 2009 fallece mi hermano mayor por la gripe A, que fue una sacudida terrible. Y bueno, y ahí un poco la familia fue como que fue un cimbronazo terrible, y mi papá como que se entregó, ¿sí? Entonces, bueno, a partir de ahí mi mamá se puso al hombro la familia y la remó, hasta que, bueno, fueron pasando 1000 cosas. Mi papá estuvo muchos años enfermo, era diabético, le cortaron las 2 piernas, así que estuvo postrado mucho tiempo. Y mi mamá, te digo, es una persona a la que admiro profundamente, porque nunca se quejó, acompañó a mi papá hasta el último día, y vos ibas y estaba siempre con una sonrisa. Eso también habla del amor, por ejemplo, del compromiso, de esas cosas que nos enseñaron como familia, y que creo que yo he tratado en lo posible de también transmitirlo y volcarlo en la mía, ¿sí? ¿Consideras que esas grandes ejemplos, de algún modo, podemos llamarlo ejemplos, que nos ponen en un lugar en el que comenzamos a adquirir valores que entran a formar parte de nuestra personalidad, ¿consideras que eso lo expandís en todos los órdenes de tu vida? Totalmente. Yo, por ejemplo, en el ámbito de la educación, soy la misma persona que en mi casa y la misma persona que en el deporte. Trato de ser lo más justa posible, siempre tratar a los demás con cortesía, con respeto, con amor, porque
pienso que el educar, por ejemplo, es un acto de amor. Entonces, en eso coincido con una escritora norteamericana que es Hannah Arendt, que ella dice que el que educa tiene que amar, porque si uno no ama la humanidad, no puede educar, porque cuando uno educa, entrega algo de sí mismo. Esa idea me parece súper importante y trato de que esté atravesando también mi vida, ¿sí? Porque yo tuve oportunidades y las oportunidades las aproveché, por supuesto, pero fueron oportunidades que me permitieron otras personas y esas otras personas, muchas de ellas fueron parte de la educación. Por ejemplo, a alguien que siempre tengo muy presente y que guardo en mis mejores recuerdos es mi maestra de 7º grado, por ejemplo, con la cual compartimos el grupo de WhatsApp con ese grupo de compañeros de primaria que te digo. Por supuesto, jubilada ya hace muchos años, Estela Burruchaga, que la amo. Ella fue alguien que marcó mi vida en cuanto a esa entrega, ese acto de amor que te digo que se da en la educación. No es decir te quiero al niño, es otra cosa. Tiene que ver con esto de la confianza en que vos podés y que el niño se dé cuenta, ¿sí? Se sienta seguro. Claro, es generar la confianza en el otro, ese vínculo desde la confianza que permite la educación. Sí. De eso también habla Cornu, por ejemplo, y me parece que es re importante que los docentes tengamos esos valores. ¿Sí? Y ese transmitir esa fuerza, esa llama interior que de algún modo en ese intercambio que tenés con el alumno, haces que ese alumno tenga la capacidad de descubrirse a sí mismo con sus propias capacidades, ¿no? Tal cual. Y aprender a encontrar su propio camino. Tal cual, porque uno no puede predicar ejemplos en realidad, porque el otro tiene que construir su vida. Uno puede acompañar, puede guiar algunos pasos, pero el otro tiene que caminar solo. ¿La docencia fue una elección? Totalmente. Yo cuando tenía, no sé, no recuerdo, pero yo desde siempre quise ser maestra. Yo recuerdo que en la primaria siempre nos preguntaban, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Y yo tenía compañeras que una decían, yo quiero ser azafata, la otra quería ser doctora, la otra... Yo decía, yo quiero ser maestra. Siempre quise ser maestra. Y entonces, cuando empecé a estudiar, no permití que nada me detenga. ¿Me entendés? Fue como una decisión personal que yo decía, esto es lo que quiero ser, entonces me lo tengo que procurar, una cuestión así. Por ejemplo, como te contaba, en un momento no tenía para comprar las fotocopias, entonces tenía una amiga que juntábamos las monedas, comprábamos a medias las fotocopias y yo copiaba la mitad y ella copiaba la otra mitad. Entonces después de los dos apuntes, de un apunte hacíamos dos. Y estudiábamos juntas. Para peor, yo vivía allá en el barrio Pereda y ella vivía acá en el Tiro Federal. En épocas que te cuento, las calles eran casi todas de tierra, salvo la 25, la Urquiza y hasta la Rocamora. De ahí para allá, olvídate, ¿viste? Así que fueron épocas difíciles. Gabriela es una persona muy generosa, del lado que la mires. Es transparente, es humilde, es una persona en quien se puede confiar. Tuve la suerte de llegar de mi pueblo de Irasusta a trabajar a Lenova y trabajar con ella de paralela en 5º grado. Esto lo hice en el año 2000 o un poquito antes. Y ella me recibió muy bien.
me recibió muy bien, aprendí un montón de ella siempre brindando todo lo que ella sabe, brindando para que podamos salir adelante. Trabajé, como decía, como paralela, después durante un tiempo ella fue mi directivo y hoy tengo la suerte de compartir el equipo directivo de Nova, del cual ella siempre está enseñándonos, ella siempre brinda lo que sabe a nosotras. Yo estoy súper agradecida a ella porque no solo me abrió su corazón, sino también me abrió las puertas de su casa. No tengo calificativo porque todo lo calificativo que se merece ella los tiene. La verdad que la quiero muchísimo y sobre todo lo que admiro de ella es esa fortaleza que ella tiene, esa fortaleza para seguir adelante ante todas las adversidades, un corazón humano maravilloso del cual ella lo demuestra todo el tiempo. Es una persona muy querida de parte mía y, como te decía, muy transparente. La verdad que yo la quiero muchísimo, y gracias, Gaby, por ser como sos, esa persona sincera, esa persona con un gran corazón. Te quiero muchísimo y la verdad que me llena de emoción hablar de ella. Ese concepto de sacrificio y de esfuerzo te llevó a, después de haberte recibido de maestra, seguir buscando nuevos horizontes. Sí, totalmente. Yo cuando me recibí de maestra empecé a trabajar enseguida. Bueno, yo me recibí, es más, yo me había casado, estaba embarazada de mi hijo mayor, Gonzalo, cuando me recibí. Y al año siguiente empecé a estudiar el profesorado de Geografía y Biología, que me llevó un poco más de tiempo porque entre medio me embaracé de mi hija Luciana. Después, en el tramo de la práctica, nació Lara, la más chiquita de los tres mayores, y resulta que fue una época que no sé en qué momento hacía todo, porque trabajaba, tenía mi familia y estudiaba. Volvíamos a mi casa con los tres chicos a las 11 y pico de la noche. Me ayudaba mucho, siempre me ayudó mucho mi esposo. Darío ha sido en eso incondicional. Un compañero. Un muy buen compañero, sí, sí. Y él siempre ha valorado muchísimo mi esfuerzo, entonces me ha acompañado a sol y a sombra, y muchas veces volvíamos con los chicos dormidos de noche muy tarde, y al otro día a las 7 ya estábamos saliendo de nuevo para que yo vaya a trabajar y llevar los nenes a la guardería y él a trabajar también, así que fueron tiempos de mucha actividad, pero... fueron superadores esos tiempos. Totalmente, totalmente. Fueron superadores. Y hoy estás al frente de la escuela que te dio el espacio como para recibirte de maestra, estás como directora. Tal cual. Yo digo, ese es uno de mis mayores orgullos. Yo podría estar trabajando, por ejemplo, en una escuela de primera categoría como la autoridad máxima de la escuela, porque en su momento, cuando rendía el cargo de oposición, podía elegir la escuela que quería porque estaba en los primeros lugares. Y sin embargo yo elegí la Nova porque para mí es muy importante para mis afectos. Trabajo ahí desde el 2001 y he pasado por distintos estamentos y he estado trabajando como maestra, como vicedirectora titular, como directora, trabajo como profesora de Geografía y Biología en nivel medio y en nivel superior. Y ahora también trabajo hace ya 3 años como docente investigadora y tenemos un grupo de trabajo hermoso. Realmente la escuela a mí me llena de alegría. Para mí no es un esfuerzo ir, disfruto estando en la escuela. Lo hago realmente con pasión.
¿qué cambiarías de la educación? Yo creo que los tiempos que tenemos las personas, no la educación, porque la escuela no tiene tiempos, son las personas lo que lo ponen a esos tiempos, ¿sí? La escuela hoy ha sufrido con esta pandemia un montón de cambios y era la oportunidad de dejar de lado esas estructuras tan estancas y tan rígidas de las escuelas, y especialmente de una escuela centenaria como la que dirijo, pero las familias no están listas, creo, todavía. Siguen exigiendo que esté esa estructura porque es como que se sienten seguros y los cambios siempre generan miedo. Y creo Lo que pasa es que estamos en un proceso en el que la sociedad tiene miedo. Tal cual. La es sociedad, un cambio muy grande, ¿no? Tal cual. Yo creo que pensaba, ¿no? En otros momentos decíamos los cambios de paradigma y los veíamos como algo lejano, lejanísimo. Sí. Esto es. Claro. Pero este cambio ha sido brusco, terrible, no progresivo como tal vez otros cambios que tuvo la historia. Y no todos se pudieron adaptar Totalmente. a semejante vorágine en la cual nos vimos envueltos, ¿no? Tal cual. ¿Y sabés cuál es lo más preocupante, o por lo menos lo que yo pienso mucho y me moviliza mucho? Es todos aquellos que quedaron excluidos, ¿sí? Porque este tipo de procesos tan terribles han dejado en el camino a un montón de gente que no pudo alcanzar la meta, que no pudo superar la enfermedad, que no pudo conservar su trabajo, que no pudo hacerse a los cambios, que no pudo, por ejemplo, superar el aislamiento. Mucha gente no pudo superar el estar solo, sin contactos. Y bueno, esa será también otra forma en la cual como sociedad tendremos que comenzar a transitar para encontrar caminos mucho de acercamiento, ¿no? Totalmente. Bueno, estas líneas que voy a decir al final son para los jóvenes, porque pienso que la superación se la pueden dar a través del estudio y del deporte. Son dos herramientas fundamentales que pueden alcanzar superación. Hola, soy la mamá de Gabriela Almada. ¿Qué les puedo contar sobre mi hija? Que es tenaz, perseverante, luchadora. A los 7 años me dijo que quería ser maestra. Con mucho esfuerzo estudió y a los 19 años fue maestra. También es profesora y hoy es directora de la escuela normal. Casada y con 3 hijos, comenzó recién su carrera deportiva, en la cual cosechó muchos logros, de los cuales todos estamos muy orgullosos. Pero más orgullosos estamos de la buena persona que es. Nosotros en casa le decimos Gaby y es un referente para todos nosotros. La queremos mucho. Y aquí estamos luciendo un vestido de Morley color crudo, acompañado por un cinturón de cadena dorada y una camisola espolverino de crepe estampado, un collar de goma de material reciclado, todo de Chloé, y el peinado de Claudio Zimmerman. Ya volvemos con más R&M.
He tenido la oportunidad de compartir con Gaby muchos años de su carrera deportiva, prácticamente de sus inicios. Me ha tocado ver la evolución día a día. Sin duda que estamos hablando de una de las mejores atletas que ha dado la provincia de Entre Ríos, nuestra ciudad, Gualeguaychú. Una atleta muy talentosa, muy sacrificada, una persona que cada vez que se proponía algo le ponía tantas ganas que te daba esa motivación extra para tratar de afrontar todo lo que uno por ahí se proponía. Así que sin duda estamos hablando de una atleta muy completa que hemos tenido la oportunidad de tener en nuestra ciudad. Más allá de haberla conocido como ser humano, que estamos hablando de un ser humano intachable, increíble, una persona que te transmite muchísimos valores, del que hoy por hoy, después de tantos años vividos juntos, le he dado gracias a la vida de haber coincidido con ella. Así que nada, solamente decirte que obviamente uno está muy orgulloso de todos los momentos que compartimos, de haber visto tu crecimiento como atleta y sobre todo como ser humano. Te doy gracias por enseñarme tanto y nos estamos viendo pronto, Gaby. Te quiero mucho. Los jóvenes están en contextos sumamente vulnerables hoy y están atravesados por esta pandemia que les ha quitado la oportunidad de socializar, de tener equidad, de tener igualdad, así que creo que en eso hay que intervenir urgente. Y vamos a dar ahora sí vuelta a la página y vamos a entrar en ese otro aspecto que también a vos te posicionó y que de algún modo es un poco el por qué fue esta invitación, porque fue todo muy importante, todo lo que acabas de contar, porque de algún modo te enmarca como persona, tu capacidad de superación, ¿no? Pero creo que el atletismo y el alto rendimiento, creo que realmente sos un baluarte, una persona que sos un referente dentro de la ciudad de Gualeguaychú, porque lo has logrado más allá de lo que habitualmente se hace, que es cuando sos muy joven. Vos lo hiciste ya de grande, como mujer. Sí, sí. ¿Cómo fue ese primer contacto con el atletismo? Bueno, mira, yo siempre cuento que a mí las situaciones de tensión siempre en mí generan cosas buenas. En la época del 2001, acordate de la crisis terrible que tuvimos, bueno, yo estaba bastante contracturada, bueno, angustiada. Me había quedado sin trabajo en la escuela 105, donde estuve trabajando 7 años, desde que me recibí, trabajé en la escuela 105, 7 años y medio. Y un día me quedo sin trabajo por un concurso y no accedo a ningún cargo. Entonces digo, caramba, ¿qué hago, no? Entonces, lo único que me quedaba era irme a trabajar al campo. Me ofrecen un trabajo en el campo y tenía que ir hasta el potrero y entrar 10 kilómetros por calle de tierra, o sea, por la ruta hasta el potrero, y de ahí 10 kilómetros para adentro. Entonces me llevo una bicicleta, la dejo en un bar que había ahí en la ruta y empiezo a entrar en bicicleta. Cuando se termina el año, yo el último día me traigo la bicicleta, me vengo pedaleando hasta acá, hasta Gualeguaychú, y estoy de vacaciones, no hago más nada. Entonces se me empezaron a dormir las manos, ¿sí? A sentir como problemas circulatorios. Entonces voy al médico, el médico me dice, no, dejaste de hacer actividad de golpe. Pero digo, sí, yo no hago nada, porque en realidad actividad física no hacía. Claro, no lo tomabas como actividad. Claro,
Claro, sí, no hacía tiempo extra, pero me iba caminando de enfrente al corsódromo que vivíamos hasta el supermercado grande que está en la ruta. Sí. Caminaba todo ese trayecto. De ahí hacía dedo hasta donde tenía la bicicleta y de ahí tomaba la bicicleta, hacía 10 kilómetros hacia adentro, salía 10 kilómetros los días que llovía, entraba a caballo. O sea, sí hacía actividad física, no lo había pensado. Entonces, bueno, a partir de ahí hicimos toda una rutina con mi esposo, que siempre me ha acompañado en todo, y él salía normalmente a correr porque mi esposo fue deportista siempre. Él competía incluso en esa época. Entonces me dice, empezame a acompañar en bici. Entonces dice, salís, haces bici mientras me acompañás corriendo y listo. Pero un día me bajé de la bici, corrí, qué sé yo, no sé, te diría 500 metros, me podría haber hecho una bufanda con la que venía agotadísima. Pero dije, no puede pasarme esto. Y he sido perseverante siempre. Vos dijiste, esto no me va a ganar. Esto no. Entonces, desde ese día 1, que fue en enero del 2003, empecé a entrenar y a salir todos los días. Tan es ¿Con así, él? ¿Con tu esposo? Sí, con mi esposo. Él, por supuesto, me llevaba muy despacito, siempre estuve muy cuidada, siempre con el calzado adecuado, porque él sabía. Y empecé a trotar como que era algo totalmente natural. Entonces mi esposo siempre dice que yo tenía condiciones naturales, que no las había podido descubrir cuando niña porque no tuve las oportunidades. Y bueno, yo ya tenía 29 años, pero tan es así que en el 2004 yo ya empecé a correr con la elite nacional. A competir. A competir. Yo en el 2003, mi primera carrera, yo empecé a entrenar en enero y mi primera carrera fue en mayo, en Concepción del Uruguay. ¿Sí? Mi marido había ido porque él competía y había un montón de otra gente que competía, que habían venido de todos lados, qué sé yo. Yo me anoté en la aeróbica y yo gané en damas en la aeróbica. Entonces llego, me dieron un papelito, no me olvido más. Entonces me dice mi esposo, y ese numerito, y ponele, era el 5. Entonces le digo yo, es que yo gané. No, me dice, ¿no te das cuenta de que dice 5? No, le digo, yo gané en mujeres. ¿Cómo vas a ganar en mujeres? Me decía. Yo gané en mujeres, te digo. Me dice, no puede ser, no debes haber entendido, me decía él. ¿Viste? Él no lo podía creer. Cuando me llamaron al podio que había ganado, ni él entendía, ni nadie de los demás entendía. Me acuerdo que habíamos ido con mi hermana y mi cuñado a esa carrera y fue muy gracioso porque hasta el día de hoy lo cuento y parece, a la que menos tenían ficha era a mí y yo me traje un trofeo grandísimo. ¿Viste? Y la sensación de subir al podio fue una cosa... Te hizo clic. Explosiva. ¿Y de ahí en más qué fue? Y de ahí en más fue superarme y cada vez querer más y exigir más y más y más y más. ¿Vos lo exigías a Darío, tu esposo, o Darío era el que te exigía? Los dos, porque los dos somos obsesivos. Ajá. Los dos, siempre el entrenamiento para nosotros fue como un trabajo, o sea, una responsabilidad, y si lo vas a hacer, lo hacemos bien, ¿sí? Pero además yo quería cada vez más correr más fuerte, mejor, superarme, ganar, porque la sensación de ganar es terrible, es como adictiva. Bueno, me pasó eso. ¿Qué recuerdo más imponente te queda en tu memoria de algún podio? Bueno, he tenido varias situaciones, pero como te decía, soy una resiliente. Así que una vez fuimos a correr a Rosario, un maratón de la mujer en el 2010, y corro toda la carrera y va uno de los periodistas en la moto siguiéndome toda la carrera. Llegamos, entro a la pista
era la primera vez que yo corría en Rosario, y gano en damas. Resulta que los jueces que había ahí, entre ellos había una señora mayor, no me querían dar el premio porque decían que había cortado camino porque no podía correr en 37 minutos. Que cómo iba a correr 10 kilómetros en 37 minutos, que ahí en la zona no había nadie que pudiera correr en esa velocidad. ¿Viste? Entonces el periodista le decía, pero yo la acompañé, yo la vi, lo hizo. Y se armó una hecatombe ahí, bueno. Me dieron el premio, pero de muy mala manera. Eso fue en marzo. En junio, para la época del maratón de la bandera, me anoto, era campeonato nacional. ¿Que se corría dónde? Se corría ahí en Rosario. También en Rosario. Y yo gano el maratón. Y oh casualidad, la señora que no me quería dar el premio estaba en la llegada, con la banderita. Entonces me le acerqué, muy mío esto, y le digo, vio señora que no corté camino aquel día. ¿Te dio devolución o no? No, no me pudo contestar. Pero bueno. Pero vos quedaste satisfecha porque volviste a lograr yo me quedé feliz. Y ese fue un momento como así, ¿viste? Y después tengo otro momento que para mí fue así como que fue el otro campeonato argentino que gané. Mi papá en esa oportunidad estaba muy mal, estaba internado, me acuerdo, en Agos, le cortaron el pie en esa oportunidad y yo lo llamé por teléfono y le dije, pa, voy a correr por vos. Y le traje la medalla y yo me acuerdo que cuando se la di lloramos juntos. Eso no me olvido. Un grato recuerdo, ¿eh? Un grato recuerdo porque le llevaste la medalla a papá. Gaby, para que la gente sepa, vos corriste porque el alto rendimiento ya lo dejaste en este momento. Sí, en ¿no? este momento yo no estoy compitiendo, pero sigo entrenando todos los días. La gente me puede ver en el parque, en la costanera, porque es parte de mi vida. Claro, pero 15 años estuviste corriendo en alto rendimiento. ¿De qué año a qué año? Del 2003 que empecé a entrenar, empecé a rendir. 2004 a competir en todas las pruebas a nivel nacional y hasta el 2017, fines del 17. Que ahí corriste tu última carrera. ¿Fue dónde? En el 2018 corrí también, pero ya no lo estaba haendo con tanta Pero en exigencia. 2017, ¿cuál fue tu última carrera? Y la última carrera la corrí en Uruguay. Ajá, Montevideo. Sí. Las drogas creo que son una respuesta a las insatisfacciones, entonces es la búsqueda de muchos de evadir la realidad que les toca vivir. Entonces ahí no soy quien para dar consejos ni nada, pero el deporte nos puede sacar de eso. Ya volvemos con más R&M.
Soy Darío Acosta, entrenador de atletismo, esposo de María Gabriela Almada. Con Gabriela pude adquirir la experiencia como entrenadora de alto rendimiento, ya que tuvo muchos años participando en distintas carreras, ya sea a nivel nacional y a nivel internacional. Eso hizo que pudiéramos recorrer distintas partes de la Argentina y países como Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, y eso también nos fortaleció como familia y como equipo. Hablar de Gabriela es hablar de dedicación, de dar todo al 100% en cada entrenamiento y en cada competencia. Desde el 2003 al 2017 le dedicó de lunes a lunes al entrenamiento, y por eso pudo conseguir muchos triunfos, títulos nacionales, títulos provinciales, títulos sudamericanos, estar integral del equipo de la selección argentina en el maratón. Y bueno, eso hizo que nos fortaleciera como equipo, como familia. Súper agradecido. Por eso te quiero mandar un saludo, un fuerte abrazo, y siempre recuerdo todos los lindos momentos que pasamos en el atletismo. Los valores son fundamentales, se aprenden en casa, en la escuela, en todos lados, ¿no? El deporte también nos puede ayudar a conseguirlos. Hay valores que son fundamentales como la responsabilidad, el respeto por el otro, el autoconocimiento para no agredir al otro y poder hacer una sociedad más justa. Además de Uruguay, país extranjero, ¿qué otro país estuviste? Mira, mi primer carreras a nivel carrera internacional, a nivel internacional fue en Uruguay, porque corrí muchas carreras en Uruguay. Corrí en Montevideo, bueno, acá en Fraiventor, Las Cañas, toda esa, por supuesto, porque son locales, ¿no? Por ser país gemelo, sí, sí, ahí, ¿viste? Hermanos. Pero después fui mucho a correr a Punta del Este, a Colonia, bueno, toda la costa, en toda la temporada de verano, que ellos hacen muchas carreras muy importantes. Y después estuve corriendo en Brasil, fui bastante a correr a Brasil, a Paraguay, que corrí 2 veces maratón en Paraguay, estuve compitiendo en Bolivia también 2 veces, y después mi destino más importante, como quien dice, el maratón fue en Hong Kong, cuando fui y debuté en el maratón de Hong Kong. Mi primera maratón la hice en esa competencia. ¿Y cómo fue ahí? ¿Qué resultado hubo? Sorprendente, porque vos sabés que yo no estaba corriendo maratón, hasta ese momento corría solo 21 kilómetros, era el máximo. Era el 2008, no era muy antigua, no tenía mucha experiencia en competencias tan largas, así que había corrido unas cuantas medias maratones, o sea 21 kilómetros, pero no maratón. Y me invitan y justo estábamos empezando las vacaciones. Yo pensé que era como una joda, ¿no? Porque en una carrera, en diciembre, me cuenta uno de los chicos del proyecto y yo le dije, sí, me encanta, perfecto, pero no pasó de ahí. En esa época, te vuelvo a recordar que no había las redes sociales como ahora. La comunicación como es hoy. Bueno, entonces me llaman por teléfono un día cuando me iba yendo a la escuela. Yo en esa época era maestra de grado en la escuela normal, y me dicen,
que estaba mi pasaje para ir a competir el 18 de febrero. A Hong Kong. A Hong Kong, si decía sí, era mío. Vos no lo podías creer. Primero no lo podía creer, segundo no tenía pasaporte, tercero no estaba entrenando para esa distancia y quedaban muy pocas semanas. Un maratón se entrena por lo menos 3 meses, ¿sí? Y yo recuerdo que llegué a la escuela tarde, creo que fue mi primera vez y única vez que llegué tarde a la escuela, porque estaba hablando por teléfono y todavía no podía reaccionar. Bueno, entonces llego y en ese momento mi vicedirectora, que era Celia Blecher, una mujer increíble, de la que guardo los mejores recuerdos, me dice, me imagino que dijiste que sí. Y le digo, creo que sí. Y me dice, ya nos ponemos a organizarte para ayudarte, para esto, para aquello. O sea, fue movilizante hasta para el grupo de trabajo. Claro. Y fue una experiencia hermosa, realmente gratificante. Fue ir a ver qué salía y salió más que bien. Fui la mejor argentina del equipo, porque esa maratón era por equipos y se disputaba en distintos países. A mí me tocó el destino Hong Kong. Pero del equipo argentino femenino fui la que mejor rendimiento tuve, la mejor ubicada también, entré octava en la Copa de las Naciones, que es lo que fui a correr, y en ese mismo día, ese maratón, era el campeonato asiático de la distancia de maratón. Y en el campeonato asiático, o sea, en la general de todos los que corrieron, entré 17. Mira, así que excelente, bajé las 3 horas, fue todo un desafío. Y bueno, y después, a partir de ahí, el objetivo era bajar los tiempos y gracias a Dios siempre lo lograba. Así que... ¿Fue difícil la decisión de decir, voy a dejar? ¿Y cuál fue el motivo por el cual decidiste dejar de correr en alta competencia? Yo cuando estaba ya en la última parte de mi tiempo deportivo de alto rendimiento, me embarazo de Oderay. Tenía 42 años, imagínate, una bebé, fue un shock, ¿no?, familiar, porque después de tantos años y de hermanos tan grandes, que llegue Ode pero fue maravilloso igual. Así que yo ese año que estuve embarazada y la primer parte de la lactancia de Oderay y demás, no competí, por supuesto. Y después volví bien, tenía buen rendimiento y todo, pero me costaba mucho dejarla a ella para irnos, porque el tema es que cada vez que competís tenés que viajar y ir, entonces la llevábamos a la nena, pero era muy complicado. Muchas veces corrí sin dormir, por ejemplo, porque Ode le dolía la panza, le dolía, qué sé yo, el oído, cosas que sucedían, y bueno, eso fueron una de las cuestiones que me fueron haciendo dar cuenta de que por ahí tenía Era que ir. tiempo de cortar. Claro. Y después, otra cosa que creo que también me decidió más fue cuando vi que el rendimiento ya no podía seguir mejorando mis tiempos y mis ritmos, ¿sí? Y que era bastante difícil mantenerlos también. Mucho más sacrificado. Claro. Mucho más esfuerzo. Más esforzado, más, por ejemplo, para mantener corriendo a 3:40 necesitaba hacer mucho más esfuerzo para poder mantener esos ritmos. Entonces, ¿Qué consideras en tu experiencia? ¿Eso fue producto de la maternidad y del tiempo que te demandaba la criatura o los años? Yo creo que fue un conjunto de cosas, todo tiene que ver. Las recuperaciones después de los 40 años no son la misma, por supuesto.
La maternidad me exigió un montón también. Y mi trabajo también, porque hay algo que es importante decir, es que yo durante todo mi periodo de alto rendimiento nunca dejé de trabajar, pero mis responsabilidades fueron mutando. Por ejemplo, cuando yo empecé a competir a alto rendimiento era maestra, entonces yo tenía todo el trabajo de los alumnos para llevar a casa. Claro. Pero no las responsabilidades que conllevan los cargos directivos. Yo a partir del 2013 comienzo hago la oposición y accedo a los cargos directivos de la escuela. Primero tomo una vicedirección y la responsabilidad era mucho menos, mucho menos que la que tengo hoy. Porque era compartida con los otros directivos, con la otra parte del equipo. Pero a partir del 2017 yo me hago cargo de la dirección, entonces ahí pasa mucho más por mi responsabilidad. La gestión de la escuela, el gobierno de la escuela es mi responsabilidad. Entonces, por ejemplo, te digo detalles. Mi horario de escuela sería de 13:15 a 17:15. Mientras yo era docente, llegaba 13:05 y me retiraba 17:20. Yo ahora voy 12:30 y me retiro a las 18, 17:55, como temprano, 17:50. Claro. ¿Entendés? Obviamente los tiempos han cambiado y se dieron toda una conjunción de cosas, ¿no es cierto? Que han hecho que Gabriela Almada dejara el alto rendimiento. Yo creo que también hay que dar lugar a los otros, a que puedan mostrar las capacidades y demás. La gente se aburre de ver siempre las mismas caras. Pero bueno, también... ¿Vos estás satisfecha con lo que lograste? Mucho. Yo sí. Es más, nunca cuento estas cosas que te estoy contando, porque siempre me caractericé por tener muy bajo perfil. Más de publicar una foto en el Facebook o pasarle algún resultado de las carreras y demás a algún periodista, como por ejemplo Juan Oscar Roldán siempre siguió mi carrera deportiva, entonces siempre tuvimos la atención de pasarle la información cuando las redes no existían. Claro. Pero no sé, siempre guardé un perfil bajo, no me gustó mostrarme, no me gustó que me pasen en autobomba, no, esas cosas no iban conmigo nunca. Ojo, no cuestiono a quienes sí les gusta, tengo muchísimos amigos que les encanta y que aplaudo que lo puedan hacer, porque soy súper respetuosa. Pero vos disfrutabas más que nada de otra cosa, claro. En la pista. Claro. Y bueno, y realmente ha sido un placer poder reflejar un poco brevemente, porque es imposible poder contar con lujo de detalles, pero hemos podido involucrarnos un poco en tu historia deportiva, que creo que marca la diferencia en nuestra ciudad de una mujer que logró proponerse un objetivo claro y preciso, hacia él se enfocó y lo concretaste y lo lograste, y con creces, porque llevaste a Gualeguaychú al podio en muchísimas oportunidades. Sí. Vos sabés que con respecto a eso te quería contar algo breve. Cuando yo empecé a correr, eran muy poquitas las mujeres que corrían. En las carreras, en la línea de largada, seríamos 6, 7, ¿viste? Y cuando yo empecé a correr con la ropa que corría, que usaban las chicas del alto rendimiento y qué sé yo me acuerdo que recibí comentarios muy agresivos, incluso de las propias mujeres. Era una tierra de hombres en ese momento y fui como la precursora de
que hoy haya tanta gente corriendo, que hoy me maravilla salir al parque y cruzo de 20 personas corriendo, 18 son mujeres, y eso me llena de felicidad. Te digo, me saluda todo el mundo, a la mayoría ni sé cómo se llaman, pero me provoca una cosa que digo, qué bueno, cuánto terreno pudimos lograr avanzar, ¿no? Que tengamos ese espacio hoy, que hace un tiempo atrás era impensado. Y en cuanto a esto que vos estás contando de las facetas, ¿no? De distintos, yo creo que la vida de todas las personas es como que si fuera una cubrecama. Lo pienso así, ¿viste las cubrecamas de patchwork? Hay una poeta brasileña que se llama Cora Coralina que dice, estamos hechos de retazos. Yo creo que sí. Fíjate, hay momentos de nuestra vida que somos puro color y podemos poner ese retazo de color maravilloso, y hay otros que somos un pedazo oscuro y pondremos ese pedazo oscuro, y en otros momentos seremos jirones que darán hilos y coseremos con esos hilos, pero no podemos dejar de ser. La vida es hermosa, entonces tenemos que tener esa oportunidad de ir uniendo los pedazos, porque tu pedacito en mi vida es importante, ¿sí? Y me gustaría que mi pedacito también sea importante en la tuya, pero hay que construir para eso. Gracias, Gabriela. No, gracias por favor. por tu tiempo, gracias por tu mensaje. No, por favor. Gracias.